Bueno, siguiendo con la temática propuesta para esta unidad, vamos a hablar del contrato de permuta. El contrato de permuta es anterior al contrato de compraventa y en sociedades anteriores a las nuestras tenía una vigencia fundamental a partir del trueque, que era un modo, digamos, habitual de realizar intercambios para cubrir necesidades mucho antes de que se usaran cualquier tipo de moneda o de metal como objeto de cambio. Por eso se considera que la compraventa actual se deriva de lo que oportunamente eh, era el trueque, ¿no? Bueno, y actualmente obviamente la compraventa tiene un rol preponderante muy superior al de la permuta, pero la permuta como figura sigue existiendo y es aplicable en diferentes contextos. Bueno, el artículo 1172 dice que hay contrato de permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Lo que caracteriza este contrato es la obligación de que una persona asume de transferir al otro sujeto la propiedad de una cosa a cambio de que éste contraiga idéntica obligación sobre diferente cosa. O sea, es el intercambio de una cosa por otra. En cuanto a esto, el contrato de permuta tiene efectos que son meramente obligatorios, por lo cual la propiedad se transfiere en tanto y en cuanto se haga la tradición de la cosa con la consecuente adquisición de los frutos. El objeto sobre el que debe recaer la permuta no son otros que los generales, es decir, debe tratarse de cosas en sentido jurídico, objetos materiales susceptibles de tener un valor patrimonial, ya que si las partes se obligan a transferir derechos, en realidad no es una permuta, sino es una cesión de derechos, y la convención por la cual las partes se prometen el uso de una cosa por el uso de otra cosa o unos servicios por otros, tampoco constituye un contrato de permuta. ¿Qué caracteres tiene? Bueno, es típico, es nominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal y cumple la función socioeconómica que es el cambio. Uno puede compararlo con distintas figuras, pero creo que lo más trascendente es la distinción que corresponde hacer respecto del contrato de compraventa, ¿sí? Ya que en este sentido el Código Civil y Comercial da una solución en el artículo 1126 cuando se da el supuesto en el cual se produce una compraventa por medio de la cual se entrega parte del precio en dinero y parte del precio a través de la entrega de una cosa. En ese sentido, lo que se aclara es que cuando parte de lo que se paga es en dinero y parte con la entrega de una cosa, se reputa de permuta si es mayor el valor de la cosa y es de compraventa en los demás casos, ¿sí? O sea, si se entrega una cosa y plata y el valor de la cosa es superior al de ese dinero, se va a juzgar por las normas de la permuta, y en cambio, si es superior el dinero a lo que se entrega, por las normas de la compraventa o importar una compraventa. Bueno, después, por otro lado, y dejando de lado estas comparaciones, hay que tener en cuenta que en cuanto a la capacidad, no hay normas específicas que dispongan quién tiene capacidad para celebrar un contrato de permuta, con lo cual cabe remitirse a las normas generales que contiene el Código Civil y Comercial en cuanto a la capacidad de las personas y bueno, y por supuesto tener en cuenta, tal como hablábamos antes, las inhabilidades contenidas en el artículo 1001 y 1002 del Código Civil y Comercial. Bueno, en lo que respecta a las obligaciones que se derivan del contrato de permuta, son razonablemente similares a las que ya estaban previstas en el Código Civil de Vélez y que vamos a ver. Por un lado, fundamentalmente la entrega de la cosa prometida, ¿sí? Esta es la principal obligación que tienen los contratantes. Como la permuta implica el intercambio de una cosa por otra, esta debe recaer simultáneamente en cada uno de los permutantes, o sea, cada uno de los contratantes debe entregar al otro la cosa para poder perfeccionar el contrato. Bueno, después eso implica, por supuesto, que las partes tengan el deber de conservar la cosa en el estado en el que se encontraba a la fecha de celebración del contrato
y se debe hacer la entrega de la cosa con sus accesorios y libre de toda relación de poder y oposición de terceros, de acuerdo al lugar y al tiempo convenidos para la entrega. Bueno, en cuanto a los gastos de la permuta, dispone el artículo 1173 del Código Civil y Comercial que, salvo que exista un pacto en contrario, los gastos previstos y todos los demás que originen la permuta son soportados por los contratantes en partes iguales. Si bien uno podría pensar que es una excepción al régimen de la compraventa, en realidad lo que hace justamente es ratificar lo mismo, ya que, como se reconocía en el régimen anterior, en el de Vélez, en la permuta, como ambas partes ocupan recíprocamente los lugares de comprador y vendedor, los gastos de entrega y de recibo de la cosa deben ser soportados también en partes iguales, salvo que la circunstancia del caso o lo que pudieran convenir las partes difiera de eso. O sea, esta es una regla general, pero que puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes. Em, Después hay que tener también en cuenta que, según lo dispone el artículo 1138, para la compraventa están a cargo del vendedor, por ello de cada permutante, los gastos de entrega de la cosa, las erogaciones que se originen de obtener los documentos negociables de la operación, los devengados en el estudio del título y antecedentes dominiales, mensura, tributos que grave la operación y todos aquellos que hagan a la entrega de la cosa. Bueno, y finalmente, en cuanto a la garantía de saneamiento, la obligación por saneamiento comprende la responsabilidad por evicción y vicios revitorios y ocultos. Y en ese sentido, el artículo 1174 del Código Civil y Comercial dispone, en referencia a la garantía de evicción, que el permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción y los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en el Código. Es decir, esta norma lo que hace es establecer una cuestión particular en el contexto del régimen general de las obligaciones de saneamiento que vimos en la primera parte de la materia. La garantía de evicción lo que busca es dar seguridad respecto del título que se transmite. Así, en la permuta, quien entrega la propiedad de una cosa debe garantizar a quien la recibe la legitimidad del derecho que le transmite y que va a poder usar de ella en forma pacífica, sin impedimentos funcionales o estructurales que la hagan impropia para la finalidad perseguida. El nuevo artículo 1174, al que recién me refería, también describe las opciones que tendría el permutante vencido y mantiene la de solicitar la restitución de la cosa que entregó o requerir el valor al tiempo de la evicción, y a diferencia del Código de Vélez se elimina la posibilidad de pedir el valor de la cosa que recibió y de lo que se vio privado frente al tercero. Las partes, por supuesto, pueden establecer el modo de compensar la privación sufrida por el vencido, y además la parte final de este artículo, al referirse a que puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en este código, en realidad resulta para la mayoría de los autores en cierta forma redundante, porque no hay ninguna duda que por aplicación de las normas generales existe la obligación de saneamiento. Bueno, hasta aquí lo referido al contrato de permuta.